Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Hermoso estar un día más junto aquí en la presencia del Señor. Y vamos a tener nuestro estudio de grupos de crecimiento. Hoy vamos a ver la iglesia local. Y el estudio tiene una escritura aquí que aclara un poquitito qué es la iglesia para darnos comienzo en esta tarde. Dice, la palabra iglesia viene directamente del idioma griego y significa una asamblea reunida con un propósito. Así es cuando se reúnen algunos cristianos en una forma organizada con el propósito de adorar y servir a Dios. Una iglesia local es una asamblea de personas que están de acuerdo sobre lo que creen que Dios quiere que hagan y están tratando de hacerlo. Por supuesto, habrá variedad en la expresión de estas asambleas de acuerdo con la cultura, la historia y la geografía del lugar. Algunos ven solo las diferencias, pero debemos ver que si son verdaderas iglesias cristianas, tendrán en común lo que es absolutamente esencial, su relación personal con Dios por medio de su fe en Jesucristo. Alguna vez un pastor a quien amo mucho y que conocí allí por el año 2002, me dijo, Cristian, no te enrosques tanto con esto de las diferencias entre las distintas denominaciones, etcétera, etcétera. Jesucristo fue concebido sin pecado. Es el Hijo de Dios. Murió, resucitó y vuelve a buscar a su pueblo. Esas 5 verdades deben estar en cualquier iglesia verdadera, sana doctrinalmente. Y nosotros muchas veces nos volvemos más defensores de las formas, más defensores de las costumbres que de lo verdaderamente relevante. Lo que nosotros tenemos que ver es que en la iglesia, sea cual fuera, se esté predicando solamente la palabra de Dios y con la interpretación correcta, y que esa iglesia desarrolle una relación personal con Dios a través de la fe en Jesucristo. Si esos requisitos están reunidos, hermanos, dejémonos de fijar quiénes son más ruidosos, menos ruidosos, más conservadores, quiénes son un poquito más extrovertidos a la hora de aceptar algunas posturas y formas, mientras no estemos cambiando la doctrina, la sana doctrina que enseña la palabra de Dios. No nos detengamos ahí, porque vamos a estar caminando en un terreno que realmente a nadie le suma, y es un terreno donde muchas veces el diablo causa división, y eso no es bueno bajo ningún aspecto. Dice aquí, ¿cuáles son 2 necesidades de reunirnos con creyentes en Cristo? Y aquí muestra la palabra de Dios el pasaje que está allí en Hebreos, muy conocido, capítulo 10. Y este es un pasaje al cual voy a hacer una referencia también añadida respecto de la situación que estamos viviendo hoy como sociedad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículos 24 y 25 lo siguiente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí vemos que un gran propósito por el cual debemos congregarnos como iglesia es el estar estimulándonos los unos a los otros en amor y que también estemos siendo de buena influencia para que todos nos desarrollemos a través de buenas obras. Me gusta mucho cuando hablamos de este tema poder poner el ejemplo claro que vivimos los argentinos cuando vamos a una cancha de fútbol. Hay una gran variedad de personas de distintas clases sociales que piensan diferente, pero cuando están allí parecieran tener en común todas las cosas, porque hay algo que los está uniendo y se animan unos a otros con un fin en común, salvando la gran distancia y lo malo que es ser una persona que desarrolla pasiones desmedidas en cualquier cosa, en este caso en el fútbol. Debemos entender que el congregarnos
nos lleva a que más allá de cómo estemos cada uno, cuando estamos juntos tenemos que animarnos. Cuando estamos juntos debemos ser de buena influencia para el otro. Debemos dejar que el otro vea nuestro amor y debemos ver el amor en la vida del otro hacia mi vida. Cuando estamos juntos debemos incentivarnos para buenas obras. Congregarnos es ni más ni menos que estar fortaleciéndonos unos a otros. Si bien tenemos el objetivo de adorar a Dios, si bien tenemos el objetivo también de recibir palabra de Dios cuando estamos todos juntos, el estar juntos, el congregarnos, empieza a hablar de que estamos comprendiendo la realidad de que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué es peligroso dejar de congregarnos? Porque básicamente este estímulo del que estamos hablando lo vamos a estar perdiendo. Van a ser otras las cosas que nos van a llamar la atención, van a ser otras las cosas que vamos a meter en nuestra escala de prioridades, y eso nos irá haciendo perder la visión real que tenemos como congregación y como individuos que formamos parte de una congregación. Entonces el dejar de congregarse, aquí como dice la palabra de Dios, es una mala costumbre. Y debemos exhortarnos los unos a los otros para que esto no suceda. Ahora bien, déjeme explicar algo en el marco de la pandemia en la que estamos sumergidos ya hace muchos meses. He escuchado a muchos, inclusive a pastores, decir que cuando le hacemos caso a las autoridades en no estar congregándonos en nuestros templos, porque hay un peligro real de muerte, estamos desobedeciendo a este pasaje bíblico. Hermano, eso es una muy mala interpretación de la palabra de Dios. Porque aquí claramente la palabra de Dios habla de aquellas personas que teniendo la posibilidad de congregarse, toman la costumbre de dejar de congregarse. No está hablando de que hay una situación en la cual congregarse constituye algo que es peligroso para la vida. Está hablando de que teniendo todas las posibilidades, dejemos de hacerlo. Por eso, si alguien le dice que seguir en esta postura de esperar que el peligro pase y seguir adoptando las normativas gubernamentales es algo que va en contra de la palabra de Dios, eso es una mentira, porque es una mala interpretación de la palabra de Dios. Estamos bien tranquilos respecto de cómo nos estamos manejando en esta situación, en obediencia a las autoridades que Dios nos puso, y también nos seguimos congregando en la medida que se nos permite y con los medios que Dios dispuso para nosotros. Quiero seguir con el otro punto que dice: hay ciertos elementos muy importantes en el compañerismo cristiano, y nos invita a que leamos la palabra de Dios allí en Hechos de los Apóstoles 2:42. Y dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá marca básicamente una forma de desarrollarse como sociedad que tenía el pueblo de Dios en aquella época. Y es una forma de desarrollarse que nosotros debemos imitar, que nosotros debemos adoptar. El perseverar en las enseñanzas que el Señor nos da a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, el poder estar en común unión con el resto de las personas, entender que tenemos el mismo espíritu, que nos guía el mismo espíritu, que tenemos la misma visión, que todos tenemos el mismo propósito de agradar a Dios, y el estar perseverando también en compartir todas aquellas bendiciones que Dios nos da y en la oración, es algo digno de una congregación que agrada a Dios. Y me da mucho placer y mucha alegría porque con el pastor Eduardo pudimos ver que en este tiempo donde algunos hermanos por estar trabajando menos, por estar en dificultades económicas, se les complicaba el poder tener alimentos,
la iglesia respondió. Y no respondió la iglesia solamente desde tesorería, respondió la iglesia desde el corazón de cada uno de los hermanos, que ofrecía todo lo que tenía a disposición para que ninguno de los otros hermanos esté pasando por necesidad. Y esto es algo precioso, queridos hermanos, que hemos adoptado como iglesia y que en el nombre de Jesús, vamos a seguir haciendo, porque es de tremenda bendición, no solamente para aquel hermano que está recibiendo, sino para todos aquellos que tenemos la posibilidad de compartir. Otro de los puntos que queríamos ver en este día era el de los líderes espirituales. Hay muchos diferentes nombres para estos siervos de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de ellos y el trabajo que deben desempeñar. La palabra de Dios nos muestra allí en Jeremías lo que Dios promete al pueblo que le daría. Y dice allí en Jeremías capítulo 3 versículo 15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta es la clase de líderes que el Señor prometió a su pueblo. Y usted me dirá, sí, está bien, pastor, pero en realidad, se ve pero muchísimos líderes espirituales que no cumplen con este requisito. ¿Será que Dios se equivocó? No, bajo ningún punto de vista, hermano. Dios, en su total sabiduría, elige a las personas correctas. Pero Dios no va a estar obligando a nadie que se maneje de la forma correcta. Y usted podrá pensar, bueno, pero ¿y qué culpa tenemos nosotros? Hermanos, cada uno deberemos dar al Señor una respuesta de cómo nos hemos movido conforme al lugar donde Él nos puso y a las herramientas que nos entregó. Usted no se haga problema, que más allá de que existan estas personas que se manejan mal como líderes espirituales, tendrán que darle a Dios una explicación por un lado. Y por otro lado, si usted no idolatra a esas personas, si usted no se deja mal influenciar por esas personas, si usted pone a prueba lo que dicen estas personas comparado con la palabra de Dios, tampoco va a sufrir ninguna clase de daño. Los pastores tenemos una obligación, los líderes espirituales tenemos una obligación, y es la de guiar al pueblo con un corazón como el de Dios. Es la de tratar al pueblo con el amor que Dios los trata, pero también la de exhortar y disciplinar al pueblo de la misma manera que Dios lo hace. Un pastor no deja de ser mal pastor cuando tiene que poner una disciplina. No es ni siquiera es mejor pastor o un excelente pastor cuando acepta todo o no le dice nada a nadie. Nos tenemos que manejar de una forma bíblica y los miembros de las congregaciones tienen que entender que el amor también tiene una parte de exhortación, una parte de disciplina. Muchas veces nos toca la difícil tarea de tener que hablar con gente que queremos mucho porque se están mal manejando. Y nos encontramos también con la dificultad de que las personas no lo entienden. Y muchas veces nosotros nos hemos equivocado hablándole desde un lugar o con un tono que no corresponde. ¿Estos errores suceden? Claro que sí. Pero ninguno de estos tiene que hacer que nosotros perdamos nuestro lugar en la congregación, ni que nosotros querramos que porque nos hemos equivocado ya no servimos. Tenemos que tener también un grado de tolerancia para el error del otro, más allá de que ocupe el lugar que ocupe. Y no estoy hablando de cosas éticas o morales, estoy hablando de las cosas lógicas que todos como seres humanos podemos tender a equivocarnos. Una mala contestación, una falta de atención, una distracción, un no haber tenido en cuenta. Los líderes espirituales no somos infalibles ni mucho menos. Y ciertamente nos bendice mucho que el pueblo también entienda eso de nosotros y que nos acepte como tales, como seres falibles y que se van a equivocar ciertamente como cualquier ser humano. Hay un mal muy tremendo en muchas iglesias que es
la idolatría sobre el pastor. Es algo que con el pastor Eduardo nos alejamos tremendamente de eso. Cada vez que vemos que algún hermano nos está poniendo en un lugar que no corresponde, lo hacemos ver, lo hacemos notar, porque hermanos, es muy insano que la iglesia hable más del pastor que Jesucristo, que hablar más de Jesucristo, que destaque más las virtudes del pastor que las virtudes de Jesucristo, que tenga un amor más desmedido por la persona del pastor que por la persona de Jesucristo. El pastor es otro más del cuerpo elegido para una tarea específica. No se lo ama más y no se lo ama menos. Todos somos iguales ante Dios, todos nos merecemos el mismo amor, la misma atención. Ante Dios somos todos iguales, simplemente estamos cumpliendo distintas funciones. Y obviamente esas funciones, algunas dan más autoridad, algunas tienen ciertas particularidades y otras no. Eso es entendible. Pero como personas, como individuos, ante Dios, somos lo mismo y debemos tratarnos de esa manera. Otro pasaje muy hermoso es el que menciona la palabra de Dios allí en Ezequiel, en el capítulo 34, versículos 2 al 6, también muy conocido, dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. No hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Es hermoso ver cómo el Señor es celoso del cuidado que los pastores tienen que tener para con los miembros de la congregación. Y esto siempre debe ser así. El pastor debe tener una atención especial por las ovejas. Pero también debemos no caer en la tendencia de hacer que los hermanos sean pastor dependientes, que la vida espiritual de los hermanos esté totalmente conectada a la del pastor o a lo que el pastor esté diciendo o haciendo. Hermanos, en esta dispensación nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de cada uno de nosotros. Y los pastores nos guían, y los pastores nos dan palabra fresca, y los pastores están allí para servirnos en las necesidades. Pero los pastores no son Dios, ni deben ocupar un lugar semejante. No podemos crear hermanos dependientes de los pastores. Eso está mal. Y usted, hermano, no puede ser una persona mega dependiente del pastor. Debemos entender el lugar de cada uno. ¿El pastor debe fortalecer a los débiles? Sí. ¿Debe curar a las enfermas? Sí. ¿Debe vendar a la perniquebrada? Sí. ¿Debe volver al redil a la descarriada? Sí. ¿Debe ir a buscar a la perdida? Sí. ¿Debe protegerla de la fiera? Sí. Pero no es Dios. No es Dios. No viene del pastor la paz. No viene del pastor la fortaleza. No viene del pastor nada que la palabra de Dios muestre que lo debemos recibir directamente del Padre. Y no debemos tratar de recibir a través del pastor esas cosas. Tenemos que desarrollar una vida individual e íntima con Dios por sobre todas las cosas. Con Dios por sobre todas las cosas. Evitemos, por favor, este mal, hermanos, porque el gran peligro que sucede cuando esto se comienza a desarrollar
es que cuando el pastor, por ser una persona falible, como veíamos hace un rato, se equivoca en algo o algo no te gusta, ya está, esta no es mi iglesia, este no es el lugar, están todos equivocados, son todos iguales. No, no es así. Y hay que evitarlo por todos los medios. No debemos desarrollarnos así, hermanos. Tenemos que sí estar teniendo en estima a los líderes, claro que debemos tener en estima. Tenemos que cubrirlos en oración, claro. Tenemos que estar analizando todo lo que nos dicen y pasarlo por la palabra de Dios, claro. Debemos estar bajo esa autoridad, claro. Debemos dejarnos amar, claro. Debemos dejarnos discipular, claro que sí. Pero no debemos llevar la relación a otro nivel, a un nivel de dependencia por sobre lo que nosotros necesitamos depender de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios dice que debemos permanecer en Él y que separado de Él nada podemos hacer. A veces vemos como miles de personas siguen una doctrina porque el pastor lo enseñó así. Hermano, si no es bíblico, enseñe quien lo enseñe. No es bíblico. El mismo apóstol decía, por más que vengan ángeles a enseñar un evangelio distinto del que ya hemos proclamado, o si alguna vez venimos nosotros mismos a proclamar un evangelio distinto al que hemos proclamado, no lo tengan en cuenta. Eso es algo maldito. No se aferren a eso. Y vemos muchas veces que las personas, por tener en una estima al pastor o por pensar que el pastor no se puede equivocar, se aferran a malas enseñanzas, a malas doctrinas y pasan a vivir una vida espiritual en derrota porque todas esas promesas no se cumplen y bueno, ya sabemos cómo es la historia. Evitemos por favor todas esas cosas. Y bueno, podríamos ir terminando aquí para continuar la clase que viene. Viendo lo que dice la palabra de Dios allí en Efesios 4, del versículo 11 al 16, algo que ya hemos visto mucho en nuestra iglesia, lo hemos enseñado en muchas áreas de nuestra iglesia acerca de este pasaje hermoso que dice que Él mismo nos constituyó, ¿no es cierto?, a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Entonces vamos a ir desarrollando toda esta parte Dios mediante. Pero para dar un cierre al estudio de hoy, hermanos queridos, tengamos iglesia la necesidad tengamos en cuenta, la necesidad de ser iglesia, de estar congregándonos, de no perder esta sana costumbre, de entender que en ese acto vamos a estar estimulándonos en amor y en buenas obras, vamos a estar bien enfocados sin perder la visión y también entendamos la clase de trabajo que debe hacer el pastor y cuál es la relación que nosotros debemos desarrollar para con ellos. La justa y necesaria que dice la palabra de Dios, no más allá. Oramos. Papá, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos has entregado en este día. Gracias porque seguimos estudiando tu palabra y seguimos viendo y descubriendo y afirmando cosas que son de tremenda bendición para nuestra vida y que nos invitan a cambiar todo error que estemos cometiendo hasta el día de hoy. Gracias, papá, porque siempre podemos contar con tu guía, con tu amor y con tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.